Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este domingo dentro de la octava de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de este domingo dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando viniere el Consolador, Espíritu de verdad que procede del Padre y que yo enviaré de parte de mi Padre, Él os dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, puesto que desde el principio estáis en mi compañía. Estas cosas os las he dicho para que no os escandalicéis ni os turbéis. Os echarán de las sinagogas. Y aún va a venir tiempo en que quien os diere la muerte se persuada a hacer un obsequio a Dios. Y os tratarán de esta suerte porque no conocen al Padre ni a mí. Pero yo os he advertido estas cosas con el fin de que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había anunciado. Hasta aquí este Evangelio en el cual nuestro Señor predice tres cosas. Primera, la venida del Espíritu Santo. Segunda, el testimonio que darán el Espíritu Santo y los apóstoles de la misión de Jesucristo. Y tercera, las persecuciones que sufrirán los apóstoles. Todo esto nos recuerda que hoy es el domingo llamado de los testigos, de los mártires, del testimonio por el martirio. Porque en griego, mártir se dice testigo, testigo se dice mártir. Primera cosa que nos predice entonces este Evangelio es la venida del Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo. Recordemos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro intercesor que quede siempre con vosotros, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. El intercesor, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os lo enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os conviene que me vaya, porque si no me voy, el intercesor no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y ahora, al renovarles la promesa, nuestro Señor les declara la divinidad del Espíritu Santo y su carácter especial. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Posee la misma naturaleza divina. Por consiguiente, es verdadero Dios y le son debidos todos los homenajes propios de la divinidad. Su carácter especial es ser consolador, Espíritu de verdad. Será el consolador de los apóstoles en medio de las persecuciones, de los trabajos, de las fatigas, de las humillaciones que le han de sobrevenir en el desempeño de su ministerio. Los sostendrá con su unción, los ayudará con su fortaleza, los enriquecerá con sus dones. Y este mismo oficio desempeña en nuestras almas el Espíritu Santo. En efecto, Él endulza nuestras penas con la unción de su gracia. Nos fortalece en los combates contra las seducciones del mundo, del demonio, de las pasiones. Nos enriquece con sus dones, especialmente sus 7 dones y los 12 frutos que Él dispensa a las almas. Y además de consolador, es Espíritu de verdad. Este es, por decirlo así, su carácter más propio y más peculiar, y el que muchas veces no tenemos en cuenta. Espíritu de verdad. Para convencernos de ello, basta fijarnos en la maravillosa transformación que obró en los apóstoles. En efecto, antes de recibirlo eran incultos, asustadizos, ignorantes, cobardes incluso. Las verdades más sencillas se le hacían ininteligibles.
pero después de Pentecostés se tornan sabios, de inteligencia perspicaz. Las verdades más elevadas, los misterios más profundos se le hacen familiares. Os enseñará toda verdad, les había dicho Jesucristo. El Divino Espíritu sigue comunicando la verdad a los fieles. Debemos persuadirnos de esto, sobre todo en estos tiempos de falsedad, de error, de mentira. El Espíritu Divino sigue comunicando la verdad a los fieles, sea por ilustraciones interiores, sea por medio del magisterio perenne de la Iglesia. Tenemos allí las definiciones, los concilios, las encíclicas, las bulas, sea por medio de los doctores y predicadores del Evangelio. Tenemos los textos de un Santo Tomás, un San Agustín, un San Bernardo, un San Juan Crisóstomo, San León Magno, San Gregorio Magno. Infinidad de maestros a través de los cuales nos enseña el Espíritu Santo aún hoy en día, y sobre todo hoy en día en medio de esta oscuridad. Sin la virtud del Espíritu Santo, la voz de los hombres, sin embargo, sería como un címbalo que resuena. El Espíritu Santo nos enseña, pues, todas las verdades necesarias para la salvación y nos hace más inteligibles. Esas verdades que nos enseña a través de los doctores, de las definiciones de la Iglesia. Siendo Espíritu de verdad, abandona a los que se profesan enemigos de ella. Se aleja de los que tienen miedo de la verdad. Se aleja de los que la combaten y la resisten. Se aleja de los que procuran oscurecerla con sofismas. Todo esto hace temblar por la suerte que puede correr uno mismo y por la suerte que correrán muchos que nosotros conocemos y que están combatiendo, resistiendo la verdad, oscureciéndola con sofismas. Primero entonces, lo que predice nuestro Señor, la venida del Espíritu Santo, Espíritu consolador, Espíritu de verdad. Segunda cosa que predice nuestro Señor, el testimonio que dará tanto el Espíritu Santo como los apóstoles de la misión de Jesucristo. Primero se indica la testificación, el testimonio que dará el Paráclito. En dos ocasiones solemnes dio el Espíritu Santo testimonio público y visible de Jesucristo. En el bautismo y en el día de Pentecostés. Millares de veces ha dado testimonio de Jesucristo, sea con los milagros que ha obrado en favor de la doctrina de Cristo y de la verdad de la misión divina, sea con las maravillas que obró en los apóstoles, don de lenguas, de profecías, de milagros. Y él va a testificar que el mensaje que Jesucristo trajo del Padre es verdadero. Y lo va a testimoniar con las maravillas que realizará en favor de Cristo y en favor de su obra, la Iglesia. Lo hizo fundamentalmente en Pentecostés, con el cumplimiento de la promesa que hizo Cristo de enviarlo desde el cielo, acusando así al mundo del gran pecado contra Jesús, como ya hemos meditado en otros domingos. También lo hizo por los diversos carismas muníficos en la primera iglesia, y en general los milagros de todo tipo hechos por el Espíritu Santo. Todo esto testimonió la verdad del mensaje de Cristo. Pero aquello que hizo en la primitiva iglesia lo sigue haciendo ahora, aunque no lo veamos tan comúnmente, tan a diario, pero lo sigue haciendo y lo hace sobre todo en el secreto de las almas. Y también los apóstoles iban a ser testigos de la verdad de Cristo, es decir, testimonial que Él es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre. Dar testimonio de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y ellos lo dieron porque estaban capacitados como ninguno para hacerlo. En efecto, estuvieron con Cristo desde el principio, casi al comienzo de la vida pública de nuestro Señor, y fueron testigos de su doctrina y de sus milagros. Su mensaje fue rubricado con signos,
y se constituyeron testigos en el mundo y contra el mundo de la verdad de lo que habían visto. Al testimonio del Espíritu Santo se sumó pues el de los apóstoles, los cuales sellaron con su sangre la fe inquebrantable en la divinidad de Jesucristo. Y además los apóstoles enseñaron, inspirados por el Espíritu Santo, que se manifestó al mundo a través, por medio de los apóstoles. Y en tercer lugar, última predicción de nuestro Señor que nos trae este Evangelio del domingo infraoctava de la Ascensión, las persecuciones que sufrirán los apóstoles. Llegamos al testimonio por el martirio, por la sangre. Quien quiera que se resuelva a seguir a Cristo hallará el camino erizado de espinas. Tendrá que llevar sobre sus hombros la cruz y sufrir persecuciones. Jesucristo se lo profetizó claramente. Manifiesta y terminantemente prometió a los suyos la persecución. Y esta constituye como el porvenir terreno de la Iglesia. Jesús también profetizó a los suyos que triunfarían de sus enemigos. Y así vemos cómo la Iglesia ha visto caer a través de los siglos a todos sus enemigos. Y también verá derrumbarse al último de ellos. Como cayeron los primeros, cayeron los del medio, también caerá el último. El Evangelio debía propagarse en medio de sangrientas persecuciones. Todas las fuerzas humanas se conjuraron contra la Iglesia, tanto el poder de la fuerza como el poder de la inteligencia. La Iglesia ha sepultado a todos sus enemigos. Ha vencido siempre, con la oración, con el sufrimiento, con la perseverancia. De la misma manera, con las mismas armas, debe vencer al último de sus enemigos. Fijos los ojos de Cristo en su Padre, fijos los ojos de los apóstoles en Cristo y en Cristo crucificado. La Iglesia, fijando los ojos en Cristo crucificado, ha visto caer el coloso del Imperio Romano. Ha amansado la fiereza de los bárbaros. Ha vencido a los herejes, a los cismáticos. Ha humillado la soberbia de los sabios y ha mellado todas las armas que le combatían. Y todo a precio de innumerables dolores. El Maestro lo había anunciado a fin de que no se escandalizasen por ello. La Iglesia ha tenido presente este anuncio, y este recuerdo la ha fortalecido, alentado, porque ella está segura de la victoria. Las persecuciones no deben ser para los fieles motivo alguno de escándalo. Ya lo anunció nuestro Señor a sus discípulos. Serán odiados. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como vosotros no sois del mundo, porque yo os he entresacado del mundo, el mundo os odia. Acordaos de esta palabra que os dije: no es el siervo más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si observaron mi palabra, observarán también la vuestra. El mundo, entonces, que no recibió a Jesucristo ni a su Espíritu, tampoco recibirá a sus discípulos. Con toda claridad profetiza el Divino Redentor las persecuciones que prueban el carácter sobrenatural de su cuerpo místico. Y en contrapartida, si el mundo recibe a tal o cual, si el mundo recibe tal institución, tal obra, tal persona, tal personaje, si el mundo lo recibe como cosa suya, quiere decir que ese tal, esa institución, esa persona, ese personaje, no son de Cristo. Tenemos allí una prueba para discernir si aquel que tenemos enfrente es o no es de Cristo. ¿Lo recibe el mundo? No es de Cristo. ¿Lo persigue el mundo?
es de Cristo. El mundo odia lo sobrenatural que hay en los cristianos, así como lo ha odiado en Cristo. Será motivo de gloria para los discípulos el odio y la persecución por causa del nombre santo. Será una ocasión para probar su amor al Padre que nos envió a su Hijo Jesús. En concreto, el Maestro les anuncia la persecución por causa suya. El horizonte de esas persecuciones es judío. Os echarán de la sinagoga, pero no en sentido local, sino de la congregación de Israel. Y como llega la hora de Dios para la expansión mesiánica, llegará también la persecución al máximo, la muerte. Directamente las palabras son dirigidas a los apóstoles para la hora de su ausencia, pero el contenido doctrinal tiene mayor amplitud. Son las persecuciones que por falso celo hizo Saulo de Tarso. Es el motivo de falso celo por el que se mata a San Esteban. Es el motivo de falso celo por el que se sentencia a Santiago el Mayor, etc. Y con este falso celo creerán prestar un servicio a Dios. Y esas palabras de nuestro Señor son terribles. Creerán prestar un servicio a Dios. El término utilizado significa ofrecer un acto de culto litúrgico. Ofrecer un acto de culto litúrgico. En la literatura rabínica se lee: al que derrama la sangre de los impíos, se le ha de considerar como si hubiese ofrecido un sacrificio. Creerán estar prestando un servicio a Dios. Creerán estar realizando un acto de culto litúrgico. Creerán haber ofrecido un sacrificio. Tal es la paradoja del fanatismo de Israel contra los seguidores del Hijo de Dios. El motivo de hacer esto es la ceguera culpable, tantas veces expuesta o aludida por San Juan, por no haber conocido ni al Hijo ni al Padre que lo envió. Y esa advertencia profética que hace nuestro Señor tiene para ellos un sentido apologético: que no se escandalicen a la hora de su cumplimiento, que cuando llegue la hora de su cumplimiento no han de escandalizarse. Cuando los poderes de la tierra los persigan, que sepan que Cristo se lo anunció. No es el fracaso de su doctrina, es la permisión del plan del Padre. Y de ese modo les anuncia la persecución y el triunfo, o mejor dicho, el triunfo por la persecución, el triunfo a través de la persecución. Recordemos que testigo en griego significa mártir. Hoy es el domingo de los testigos, de los mártires, del testimonio por el martirio. Los santos mártires son particularmente venerados durante el tiempo pascual. Tienen un oficio especial, tienen una misa especial. Para este tiempo pascual hay una misa, un oficio en el breviario, en el misal, hay un oficio, una misa especial dedicada, consagrada a los mártires. Y esto es normal, puesto que forman el cortejo del rey que entra victorioso en su gloria. Han tomado parte en su pasión y por eso la tienen también en su glorificación. Ante todo, la liturgia expresa el júbilo. Hijas de Jerusalén, venid y veréis a los mártires ostentando las coronas con que el Señor los ha coronado en el día de la gran solemnidad y del regocijo. ¡Aleluya! Cándido fulgor, continúa la liturgia. Cándido fulgor, despiden los elegidos. ¡Aleluya! Están envueltos en resplandores divinos. ¡Aleluya! Semejan leche cuajada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Brillan más que la nieve. Mayor es su blancura que la de la leche. Sus destellos sobrepujan a los del marfil.
son más bellos que el zafiro. La liturgia, el artista de culto divino, se esfuerzan en buscar y en encontrar conceptos con que traducir esa realidad indefinible para la pobre inteligencia humana. ¿Cómo describir con palabras lo que el mortal no puede ni siquiera comprender? ¿Cómo imaginar la gloria del cándido ejército de los santos mártires? Y sin embargo, nosotros la vislumbramos porque sabemos que los mártires son para el cuerpo místico de Cristo lo que las 5 llagas representan para su cuerpo real, físico. Heridas simbolizadas por los granos de incienso que hemos contemplado insertos en el cirio pascual. Entonces, así como el Padre quiso distinguir con especialísima gloria y resplandor los sagrados estigmas de su Hijo, sus 5 llagas, así también los santos mártires brillan con fulgores particularísimos, merecidos por su amplia participación en los dolores de la pasión del Señor. Y todo esto conforme a la sentencia que conocemos de San Pablo: si somos compañeros de Cristo en su pasión, lo seremos igualmente en su resurrección. Por esto, la Madre Iglesia, embriagada de luz y de gloria ante el cuadro esplendoroso de esos sus hijos predilectos, los mártires, multiplica sus invitaciones al júbilo. Regocijaos en el Señor, aleluya, vosotros, a quienes el Señor ha escogido por herencia. El Señor ha escogido por herencia a los mártires. Sean estos nuestros sentimientos al contemplar la gloria de los santos mártires. Hemos de felicitarlos, pero no dejemos de aplicarnos la lección tan conocida que su triunfo nos proporciona. Debemos asociarnos ahora a la cruz de Cristo si queremos un día participar en su gloria. No temamos las heridas que se abrirán en nuestras carnes o en nuestra alma, conscientes de que un día brillarán esas mismas llagas con un fulgor indescriptible. Alimentemos en nuestro pecho un santo entusiasmo de martirio, de pertenecer al ejército candidísimo de los mártires. A la vista de los cuadros brillantes que la Iglesia nos deja entrever en su liturgia, comprendamos cuánto queda por hacer en nuestras almas mezquinas, nada nobles. Debemos animarnos a trabajar con nuevo ardor en tan santo empeño. Por otra parte, en las misas de los santos mártires nos llama la atención el Evangelio escogido. Parecía lógico esperar alguna invitación de Cristo a seguirle a través del camino del Calvario. Y sin embargo, nos sorprende el Evangelio con la parábola de la vid y los sarmientos. ¿Qué misterio se encierra aquí? Si penetramos un poco en el significado de la alegoría de la parábola, hallaremos íntimas relaciones entre el martirio y el símil de la vid. En efecto, Cristo, el Rey de los mártires, Él es la vid, que tal como lo muestran los dibujos, los grabados de la iglesia primitiva, esa vid se eleva contorneando los brazos de la cruz. Abrazando la cruz se va elevando. Los mártires, por su parte, son los racimos maduros que penden de esa vid enroscada en la cruz. La pasión, el santo sacrificio de la misa, la Sagrada Comunión están íntimamente entrelazados, de modo tal que la evocación de uno de ellos desenlaza inmediatamente la reminiscencia, el recuerdo del otro. Si pensamos en la pasión, inmediatamente nos lleva eso a pensar en la Santa Misa. Si pensamos en la Santa Misa, nos lleva eso a pensar en la comunión. Por eso, desde tiempos remotísimos, son enumerados 2 veces en el canon de la Santa Misa los santos mártires, antes y después de la consagración. La parábola de la vid, más que símil, es una ilustración, entonces.
Es una imagen que predica la verdad expuesta. Y allí aparece Cristo, divina vid, sustentado sobre la cruz, árbol de la vida en el nuevo paraíso. Y aparecen los mártires, simbolizados por los racimos que penden de ese árbol nuevo del paraíso. ¿Sí? Los mártires han dado realidad a la parábola. Permanecieron en Cristo y han llevado mucho fruto, la corona del martirio. Nosotros también somos sarmientos de la vid. En la Santa Misa corre la savia eucarística desde el tronco a los sarmientos a fin de que demos mucho fruto. Por medio de la vid quedamos también unidos a los santos mártires y damos actualidad especialísima al dogma de la comunión de los santos, la cual es comunidad en la pasión y en el gozo. Si participamos de la pasión, participaremos del gozo de los santos. Si queremos participar de su gozo, hemos de participar de su pasión. Aleccionados pues con el ejemplo de los mártires, los testigos, debemos animarnos a producir abundante fruto, pidiéndole a Jesús que nos arraigue cada vez más fuerte, íntimamente a su cuerpo, de modo que podamos dar el fruto que Él nos pide. Para concluir, recordemos la escena del Apocalipsis, cuando se abre el quinto sello. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Y clamaron a gran voz: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Y le fue dada una túnica blanca a cada uno y se les dijo que descansasen todavía por poco tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser matados como ellos, martirizados como ellos. Los mártires son designados con el mismo término empleado para el cordero, degollados. El cordero degollados, los mártires que están debajo del altar degollados. Estas almas separadas del cuerpo son representadas descansando debajo de un altar semejante al de los holocaustos en el templo de Jerusalén, lugar que les es dado sin duda por cuanto han sido sacrificados como víctimas de holocausto. Combinando el presente pasaje con el texto del capítulo 12, y se enfureció el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto del linaje de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Combinando ambos pasajes puede explicarse la causa que demora la venida de Jesucristo. Estas oraciones de los santos mártires son las mencionadas más adelante como causa de las tribulaciones que caerán sobre la tierra en el séptimo sello para apresurar el final. Esto confirma, a la luz de San Pablo, que lo que detiene la liberación de estas almas es la necesidad de que primero venga la apostasía, el desenlace del misterio de la iniquidad que ya obra desde entonces, desde tiempo de San Pablo, y se haga manifiesto el anticristo. Es necesario que éste se revele abiertamente, dando lugar a que pueda ser eliminado por la manifestación de la parusía. Ya habrán comprendido en 2 veces cuando me refería al último enemigo que ha de vencer la Iglesia, me refería justamente al anticristo. Por todo esto, en esta hora en que nos toca dar testimonio, tengamos en cuenta lo anunciado por el Señor. Estas cosas os las he dicho, para que no os escandalicéis ni os turbéis. Os he advertido estas cosas, con el fin de que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os los había anunciado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.